Pucha, No, profe, no está grabando. qué pena, porque esto queda disponible para la clase. Eh, bueno, me excuso, pero me entusiasmé con no grabar. Me olvidé. Bueno, esta es la clase de epistemología que dictamos para los estudiantes de pedagogía en biología y ciencia. Hoy día es día martes 10, ¿sí? Y es la clase de las 11:30 en adelante, a 1. Hay un pelito de la clase, chiquillos y chiquillas que después vayan a escuchar la clase, un pelito de la clase que no se grabó por olvido mío. Ya, y esto se refiere a un análisis del punto 1 de la diapositiva que estoy mostrando en estos momentos, producto de la práctica científica en ciencias naturales. Ya las características de la tecnociencia que termina en inventos y descubrimientos y algunas demostraciones, argumentos que la ciencia no necesariamente es neutra. Particularmente la ciencia de los últimos 200 años, desde el siglo XIX en adelante. Y de allí la importancia, dicho sea de paso, de la ciencia y de la técnica, que tiene influencia económica y por lo tanto hay empresarios, hay políticos que reconocen a la ciencia por este lado, digamos. Y ciertamente la ciencia moderna ha tenido una implicancia bastante importante en el desarrollo de armamento, así como ha tenido importancia relevante en el desarrollo de estrategias que han prolongado la salud de las personas, el bienestar de las personas, en términos del esfuerzo físico, por ejemplo, etc. Después tenemos otro producto de la ciencia que es el conocimiento, el incrementar el conocimiento científico de la realidad natural, estamos hablando de ciencia natural, de la realidad natural del ser humano, lo que contribuye a un mejor conocimiento de ellas y a una mejor adaptación y sobrevivencia del ser humano y otros seres vivos. Y esto se expresa en términos de leyes y teorías científicas, no en términos de patentes, ni inventos, ni descubrimientos, a pesar que las leyes se describen también, ¿no? Se descubren. Pero otras leyes se inventan, se crean, para explicar fenómenos que no necesariamente responden necesariamente en términos absolutos a esas leyes o a esas teorías, pero explican porcentaje alto del fenómeno. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, en su origen, este propósito está concentrado en el ser humano. Si nosotros tenemos la percepción por mucho tiempo, la percepción antropocéntrica del mundo, la visión del mundo nuestro por años ha sido antropocéntrica, o sea, el ser humano en el centro de todas las cosas. Y esto parece explicable, ¿no es cierto? Entendible, es casi de sentido común, que usted en una noche estrellada, en pleno desierto de Atacama, limpio el cielo, vea la cantidad de estrellas que hay, ¿ya? Que están rodeando alrededor suyo, porque se están moviendo alrededor suyo. Y usted obviamente se siente el centro del universo. Ese es su punto de referencia. ¿Mm? Lo mismo que se sintió, ¿no es cierto?, el científico de la Edad Media, cuando miraba el cielo, digamos, Galileo, cuando miraba el cielo para observar las estrellas y estas cosas. Y lo mismo como se sintió el hombre primitivo, que miraba el cielo y aullaba como lobo.
tratando de establecer una conexión, una interacción ecológica, diríamos hoy día, ¿no es cierto?, entre lo que el tipo está mirando, ¿no es cierto?, y su sensación de ser el centro. ¿Ya? Ahora sabemos nosotros que el ser humano no es el centro del universo, pero a mucha gente le cuesta entender eso. Ciudadanos comunes y corrientes les cuesta entender eso. De ahí la importancia de la enseñanza de la ciencia en esta materia. Y hay una discusión, ¿no es cierto? Si, ¿quién es el centro entonces del universo? Y hay una postura que no necesariamente es cierta, pero es una postura que nosotros usamos. Entonces nosotros decimos una postura biocéntrica. ¿Ya? El centro del universo son los seres vivos. Y dentro de esta postura, ¿no es cierto?, nosotros incluimos a los animales, a las plantas. Y si nos interesa el conocimiento en nuestro bienestar, en una visión antropocéntrica, ahora nos interesa el conocimiento de los otros seres vivos junto a nosotros, en una visión biocéntrica. Y otros hablan, ¿no es cierto?, que tenemos una visión ecocéntrica del mundo. Entonces, ahí no solo están los seres vivos, sino está el ecosistema. Y por lo tanto, no solo tenemos que respetar ya los seres vivos, entiéndase animales y plantas, y nosotros incluido ahí, sino que el agua, el aire, el suelo, ¿verdad? Pero esta práctica, los resultados de esta práctica científica con esta aproximación se traduce en leyes y teoría científica que nosotros la vamos a estudiar con un poco más a detalle en las próximas clases. Otra es incrementar el conocimiento filosófico y epistemológico sobre la creación del conocimiento científico. Y esto se traduce en teoría sobre el conocimiento científico. ¿Qué tan válido es el conocimiento científico? ¿Es cierto? Ya. Hasta el momento, la ciencia ha demostrado ser el método. A ver, no, voy a decirlo de otra manera. Hasta el momento, la ciencia ha demostrado proveer la metodología más segura sobre el conocimiento de la realidad. Pero ustedes saben que hay otras metodologías, ¿no es cierto?, para conocer la realidad. La filosofía, ¿no es cierto?, la religión, dependiendo de las perspectivas que nosotros tengamos. La magia. Entonces, la práctica científica ha llevado también a que se vayan formulando y actualizando, ¿no?, ciertos conocimientos sobre teorías sobre el conocimiento científico. Esto lo vamos a estudiar en la tercera unidad del curso, hacer una revisión de cuáles son las teorías sobre el conocimiento científico, que tanto podemos conocer nosotros de la realidad. Entonces, diferentes teorías respecto de este conocimiento. Y últimamente tenemos el tema de la sociología de la ciencia, donde el incremento está referido fundamentalmente a la importancia social de la ciencia, la importancia económica de la ciencia, la importancia política de la ciencia, la importancia de los investigadores en ciencia. ¿Qué tan influencers son los investigadores en ciencia? Si un investigador en ciencia tiene la misma influencia que la Raquel Calderón, por ejemplo,
o como el hermano de la Raquel el Calderón, como dice la mamá, el Hernancito Calderón. O el jugador de fútbol, se me fue el nombre del jugador de fútbol, los influencers. A ver si un investigador en ciencia es lo suficientemente influyente como para que los políticos consideren. Ahora se ha ido incorporando, ¿no es cierto? Y lo han visto ustedes, el tema de la pandemia, que por lo menos han incorporado al ministro de Ciencia en la estrategia de control de la pandemia. A mí me da pena, porque la incorporación es absolutamente forzada. En el caso, ¿no es cierto?, de Chile, nosotros tenemos un Ministerio de Investigación, Ciencia, se llama Ministerio de Investigación, Tecnología, Innovación y Desarrollo. Fíjense, todos los nombres que están asociados a la investigación en ciencia, de data reciente. Y por presión de los mismos investigadores en ciencia, por presión de el sentido común de que estamos viviendo una sociedad dominada por ciencia y tecnología, bueno, se incorporó al ministro de Ciencia, Investigación, Innovación y Desarrollo, y que es un biólogo, un hombre joven, pero se siente absolutamente un gallo en corral ajeno. Y finalmente, lo que aplica a ustedes, futuros profesores, la educación en ciencia. ¿Ya? Muchos investigadores en ciencia están contribuyendo con la enseñanza de las ciencias en la enseñanza media, en la enseñanza básica, en la enseñanza parvularia, incluso. Porque claro, para hacer una buena enseñanza hay que tener una práctica científica. De allí la importancia que ustedes tengan alguna práctica científica de tal manera que enseñen ciencia con cierta propiedad, con cierto empoderamiento, con cierta comodidad. Porque de otra manera, si no se tiene la práctica, es hacer una enseñanza de la ciencia libresca, del libro de biología o del manual del profesor a los estudiantes. Y yo les tengo que decir que ustedes, alumnos, se dan cuenta, ¿ya?, para que les quede claro este punto, se dan cuenta cuando un profesor enseña una disciplina que no tiene el respaldo de una cierta práctica en ciencia, en investigación en ciencia. Se van a dar cuenta ustedes que profesores que están empoderados en la disciplina que enseñan es porque detrás de ellos hay sudor, hay transpiración, producto de pasar horas y horas en el laboratorio contando semillas, o midiendo semillas, o contando bichos, o bien horas y horas en el terreno a 4.000 metros ya de altura, con mochilas, con carpas, qué sé yo, capturando, ¿no es cierto?, animales, o bien haciendo inventario de plantas, o metido en el laboratorio haciendo experimentos. Se van a dar cuenta ustedes. ¿Ya? Entonces, la importancia también de los productos de la práctica científica en ciencias naturales es en la educación en ciencias. Por eso que en estos momentos la Facultad de Ciencias tiene todo un programa de vinculación y hay un día, ¿no es cierto?, del Día de la Ciencia, donde nosotros abrimos los laboratorios, los invitamos a ustedes a que participen en algunas exposiciones, para que vayan entrando en rodaje. Y ahora hay algunos posgrados, doctorados en didáctica de la enseñanza de la ciencia, didáctica de la enseñanza de la biología, etc. ¿Ya? Esas son entonces las derivaciones del esfuerzo de la práctica científica. ¿Alguna pregunta, comentario? Bueno,
esto ya lo dije al pasar, ¿no es cierto? Inventos y descubrimientos científicos, invención versus descubrimiento. Ya les señalé que la invención es crear algo que no estaba, ¿no es cierto? Y generalmente con un propósito provechoso al ser humano, aunque ese invento sea un arma. Hay ejemplos de invenciones, ¿ya? Que quiero que las examinen en la guía basada en lo que se les pide y en el texto de referencia que estamos siguiendo para esta unidad. Y descubrimiento, ya señalábamos, ¿no es cierto?, que descubrimiento es encontrar algo que estaba cubierto en alguna parte, ¿ya? Y que alguien lo sacó. Ahora, el lenguaje de las ciencias naturales. Hay un lenguaje que nosotros usamos, que es un lenguaje especial, ¿ya? Este lenguaje tiene un significado común y corriente, con los cuales nosotros nos entendemos, pero también tiene un significado simbólico y también tiene un significado lógico. En ciencia no se puede usar cualquier palabra. Tienen que ser palabras que el significado de lo que se quiere decir lo entienda Perico los Palotes, o Sutanito, o Merenganito, de la misma manera, todos. Antiguamente, el lenguaje de las ciencias naturales fue el latín, y los tipos que hacían ciencias naturales, historia natural, por ejemplo, tenían que aprender latín. Ese latín todavía se conserva cuando nosotros describimos especies. Homo sapiens, latín. Ya, musca doméstica, latín. ¿Ya? Canis domesticus, latín. Y en ambientes más exquisitos, la descripción de las especies se hace en latín. Y los estudiantes de doctorado que están siguiendo la línea de la descripción de especies tienen que estudiar latín. Cuando nosotros enseñamos zoología, muchas palabras son palabras latinizadas, que el significado de la palabra se puede sacar si uno sabe algo de latín, las raíces. Ahora, el lenguaje nuestro es el inglés. Por lo tanto, alguien que quiere armarse de un cierto prestigio en ciencia, tiene que saber inglés para la comunicación. En la época de la física alemana, ya que le hacía mención hace un momento atrás, había que saber alemán. En la época, en la historia natural, donde la historia natural era dominada por los franceses, había que saber francés. ¿Ya? Y los estudiantes que estaban sacando doctorado, qué sé yo, tenían que aprender alemán, según sea el caso, o francés. Ahora, afortunadamente, exigen solo inglés y alguna otra lengua, pero no necesariamente como algo perentorio. Y si en el futuro la ciencia va a estar dominada por los chinos, bueno, hay que aprender chino. Y algunas disciplinas están dominadas por regiones específicas. Por ejemplo, algunas disciplinas, las ciencias del suelo, por ejemplo, las ciencias que estudian el suelo, están dominadas por los rusos. Así que para entender los trabajos de esos investigadores hay que leer ruso. Y la filosofía tradicionalmente ha sido dominada por los franceses, para leer, ¿no es cierto? Perdón, por los alemanes, para leer, ya
la filosofía alemana, hay que leer francés. En una época, ¿no es cierto?, la cultura estuvo dominada por los griegos y ciertamente para leer los especialistas que traducen a los griegos, ¿no?, tienen que leer griego. Pero en estos momentos, afortunadamente para nosotros, la ciencia y la técnica, la tecnociencia, está dominada por el lenguaje inglés, particularmente el lenguaje estadounidense. Yo quise saber, ¿no es cierto? No por nada, esos tipos se llevaron la mayoría de los premios Nobel de este año. Entonces, es el lenguaje cotidiano con que nosotros nos comunicamos en ciencia. Pero hay un lenguaje lógico que lo vamos a ver nosotros más adelante. Y un lenguaje simbólico. Dentro del lenguaje simbólico tenemos las tesis, las hipótesis, las leyes, las teorías, los paradigmas, y se me quedó en el tintero los modelos. Los modelos. Bueno, entre medio hay otro lenguaje simbólico, y le llaman los principios. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué son las tesis? Las tesis es una proposición u opinión, especialmente de carácter científico, que se mantiene y se entiende y se intenta demostrar mediante razonamiento. Es una proposición, una generalidad. Especialmente de carácter científico. No necesariamente. Pero en el caso que nos interesa, ¿no es cierto?, es de carácter científico. Tesis en ciencias naturales no son muy abundantes, se reemplazan por otros equivalentes. Pero en cambio, en las ciencias humanas, sí son abundantes las tesis. Por ejemplo, una tesis que de vez en cuando aparece y genera una tremenda discusión, que dice respecto de Chile, ¿no es cierto?, que dice: el golpe militar de 1973 fue gatillado por los movimientos de izquierda. ¿Ah? Obviamente que la gente de derecha defiende esa tesis, saca sus argumentos, basados, ¿no es cierto?, en interpretaciones de los hechos, basados en argumentos ideológicos, qué sé yo. Y obviamente que la gente de izquierda contraargumentos respecto de esta tesis. ¿Mm? Y se han escrito libros, ¿no?, y se ha hecho investigaciones doctorales, qué sé yo, en base a una tesis, en base a otra tesis. Al final, si usted quiere tomar una posición, se informa de lo que está publicado en torno a la tesis y usted valora y dice: ya, yo creo que los antecedentes, ¿no es cierto?, el manejo argumentativo me convenció y yo creo que esta tesis es la que puedo usar en mis propios argumentos, en mi propia interpretación de lo que ocurrió ya entre los años 70 y 80, que duró bastante tiempo el asunto. Ahora, aplicado a las ciencias naturales, ya desde el punto de vista epistemológico y filosofía de la ciencia, nosotros, esta tesis, vivimos una civilización dominada por la ciencia y la tecnología.
¿ya? Entonces, alguien puede estar casado con esta tesis, ¿sí? Porque hay evidencia y el argumento, que si, y otros puede que estén casados con no. No, estamos dominados por la política, por ejemplo. No estamos dominados por las religiones extremas, los fanatismos religiosos, nuestra civilización. Después, ya vivimos en una sociedad del conocimiento donde el conocimiento que predomina en el conocimiento científico es casi una derivación de de la, de la de arriba. El perfil actual de la ciencia es la tecnociencia. Ustedes pueden estar de acuerdo con eso, puede no estar de acuerdo con eso. Pero la gracia de la tesis es que a usted le entrega argumentos, evidencias, ¿ah? Para que tome una posición u otra. Y esto es el conocimiento científico que es neutro. El otro día nomás leía yo un pequeño artículo que salía en un diario que decía que con el avance tan rápido del conocimiento científico, los países pobres son los que salen perjudicados. Y dan toda una serie de razones. Eso significa entonces que el conocimiento científico no es nuestro, porque el conocimiento científico, si los países pobres salen perjudicados, los países ricos salen beneficiados. Conocimiento científico, caso local. Los estudiantes que tienen un buen acceso a los computadores ya están dando un mejor rendimiento que aquellos estudiantes que no tienen acceso a buenos computadores. Los estudiantes que tienen acceso a una buena conexión de Internet están dando mejores resultados en términos de aprendizaje, qué sé yo, que los estudiantes que tienen problemas de conexión. Y aquí tenemos nosotros la derivación, ¿no es cierto?, del conocimiento científico, del conocimiento tecnocientífico. Computadores de alta calidad que, por supuesto, valen sobre el $500,000 o bien una suscripción a Internet, ¿no es cierto?, de alta velocidad y de alta capacidad que es mucho más cara que una suscripción de una Internet lenta, que se cae, qué sé yo. Entonces la pregunta que se están haciendo en términos ya filosóficos es ¿qué hacemos nosotros para que el conocimiento científico llegue a mayor cantidad de personas? Que mayor cantidad de personas se beneficie del conocimiento científico, de los productos del conocimiento científico, porque está claro que muchos productos del conocimiento científico nos facilitan la vida. Otro ejemplo que el conocimiento científico no es neutro. ¿Ya? No necesariamente es neutro. Los medicamentos. Los buenos medicamentos para enfermedades complicadas son caros. ¿Y quién puede acceder a esos medicamentos? Bueno, es alguien que tenga los recursos para acceder a ese medicamento. Ahora, si la gente no puede acceder, ¿no es cierto?, a esos medicamentos, bueno, tiene que ir a los servicios públicos, donde los medicamentos no son tan de buena calidad, los tratamientos no son tan de buena calidad. Entonces, mucha gente se va a tratar a Estados Unidos, ¿ya? Porque ahí los adelantos científicos son mayores, pero tiene que poder pagarlo. O se queda aquí, donde el adelanto científico es menor, con todo el riesgo que significa, ¿no es cierto?, en el sistema público. El otro día veía, ¿no es cierto?, el caso de un niño que tiene una enfermedad, pero de muy baja frecuencia, y los papás eran personajes jóvenes, y el medicamento, no sé, costaba 30 millones de pesos. Y el papá era empleado de una tienda, y la mamá trabajaba de secretaria y había tenido que renunciar para atender al chico que tenía ese
problemas. Entonces la preocupación moderna que hay es cómo hacemos el conocimiento científico, los productos del conocimiento científico, que está claro que han significado bienestar para el ser humano, lo hacemos más inclusivo. Y ese es uno de los problemas de la ciencia y la tecnología. Hipótesis. Ya, hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Fíjese usted que la palabra hipótesis está conformada por un prefijo que quiere decir hipo, bajo de. Y tesis, verdad, bajo la verdad. ¿Ya? Tesis asume que lo que se señala ahí es una verdad. Aunque sabemos nosotros que no necesariamente es una verdad, porque las tesis las formulan los seres humanos. Y las perspectivas, ¿no es cierto?, que tiene el ser humano de ver el mundo que le rodea es subjetiva. Podemos estar nosotros en una esquina, ¿no es cierto?, y hay un accidente, y todos vimos el accidente y podemos tener distintas interpretaciones del accidente. Entonces, hipótesis quiere decir bajo la verdad, asumiendo que es una verdad subjetiva porque fue formulada por un ser humano. Y por definición, el ser humano en la interpretación de la realidad es subjetivo. Hay muchas definiciones de hipótesis. Yo le he dado una que es fácil de entender. Después, en el lenguaje simbólico, nos vamos a meter a definiciones un poquito más complicadas. En el lenguaje lógico, nos vamos a meter a definiciones un poco más complejas. Hipótesis. ¿Qué es hipótesis? Es una conjetura. Es decir, es una idea, una sospecha de algo respecto de un suceso que necesita ser empíricamente demostrado. Una tesis también es una conjetura, pero un poquito más general. Pero no necesita ser empíricamente demostrado. Necesita ser lógicamente fundamentada. O argumentalmente fundamentada. Aquí necesita ser empíricamente demostrada. Entonces, ligado a la hipótesis, hay un procedimiento que lleva a que esta conjetura tiene que ser empíricamente demostrada. Ahora, si nosotros tenemos la idea como conjetura, bueno, queda como la hipótesis de que esto podría ser la explicación del suceso. Pero nosotros tenemos que recopilar las evidencias empíricas, los datos. Ahora, en ciencia natural, la recopilación de la evidencia empírica se hace mediante experimentos. Experimentos en laboratorio, experimentos de terreno, o experimentos que le están llamando ahora experimentos naturales. ¿Me van siguiendo, chiquillos? Chiquillas, ¿alguna pregunta? No, profe. Ya. Bien, aquí tiene un ejemplo de una hipótesis. El procedimiento parte de una observación. Viene una pregunta y viene una hipótesis tentativa y después viene una hipótesis lógicamente formulada. Este ejemplo se basa en un investigador que estaba estudiando el beriberi en humanos. ¿Ah? Ahora nosotros sabemos que el beriberi es una enfermedad carencial, ¿no? Falta de ciertas vitaminas. Pero en esos años no se sabía. Solo había gente
que estaba enferma y que me mostraba una serie de síntomas, cuya causa no se desconocía. Perdón, cuya causa se desconocía. Entonces, este investigador, que estudiaba el beriberi en humano, tenía unos experimentos y los animales experimentales eran pollos. Y tenía grupos de pollo bajo diferentes condiciones ambientales. Aquí se llaman factores ambientales. Ahora bien, el beriberi era común en grupos humanos que se alimentaban de arroz. ¿Ya? Por eso que el tipo tenía pollos alimentados con arroz sin cáscara y pollos alimentados con arroz con cáscara. ¿Me van siguiendo, verdad? Chiquillos, chiquillas, ¿me van siguiendo? Sí, profe. Ya. Ahora el hombre se dio cuenta que los pollos alimentados con arroz sin cáscara desarrollaban la enfermedad, parecía el beriberi, pero aquellos que estaban alimentados con cáscara no desarrollaban la enfermedad. Y aquí al hombre se le ilumina la ampolleta. La típica iluminación de la ampolleta del investigador, del inventor, del descubridor. Y se hace la pregunta: ¿existe alguna relación entre la dieta que reciben los pollos y la incidencia de la enfermedad? Partiendo de lo que el tipo había observado. ¿Existe alguna relación entre la dieta que reciben los pollos y la incidencia de la enfermedad? Pregunta. Entonces el hombre hace una hipótesis. Hace dos hipótesis. En una primera hipótesis dice, es el apellido del investigador, hipotetiza que la enfermedad no se debe a una infección bacteriana. Porque en esa época la mayoría de las enfermedades eran producto de, o se achacaban a enfermedades bacterianas. Podrían haber sido enfermedades virales, pero se achacaban a enfermedades bacterianas. Entonces el hombre dice, hipótesis, conjetura, que la enfermedad, aquí conjetura, no se debe a una infección bacteriana, sino a una carencia dietética. Ahora bien, para tener este tipo de conjetura, hay que ser bastante avispado y estar informado. Dice en otras palabras, haber sudado bastante, como para ¡pum! Se le encienda la ampolleta en la situación de los pollos. Y la segunda hipótesis, el hombre conjetura que algo presente en la cáscara del arroz aparentemente previene la enfermedad. Conjetura. Mira, parece que hay algo presente en la cáscara de arroz que está previniendo la enfermedad. Y a consecuencia de estas dos hipótesis, el tipo formula una hipótesis ya de manera más formal y hace un experimento. ¿Cuál es la hipótesis formal? Si H sub 0 y H sub 2, las que están en hipótesis arriba, son ciertas, son verdaderas, entonces, aquí en la formulación de la hipótesis viene las causales y con el entonces viene la consecuencia. Si H1 y H2 de arriba
son ciertas, entonces la consecuencia, viene estas dos veces entonces ahí, ya, olvídense de uno de los entonces, pollos alimentados con arroz descascarado desarrollan la enfermedad y pollos alimentados con arroz con cáscara no la desarrollarán. ¿Qué es lo que él espera del experimento sin que haga el experimento? Que se cumpla la hipótesis. Y si la hipótesis se cumple, queda en evidencia, ¿ya?, que las causas del beriberi es algo que tiene la cáscara del arroz. Y era una vitamina. Porque después hay que hacer obviamente los análisis y todo tipo de cosas. Una vitamina. Ahora bien, si la hipótesis no se cumple, es decir, el grupo de pollos alimentados ya con arroz descascarado, algunos desarrollan la enfermedad y otros no desarrollan la enfermedad. Y el grupo de pollos alimentados con arroz con cáscara, algunos la desarrollan y otros no la desarrollan. Entonces, se declara invalidada la hipótesis y esa conjetura está equivocada. En términos técnicos, es falsa. Si esta se cumple, la hipótesis es verdadera, la conjetura entonces se transforma en algo verdadero, en una afirmación verdadera, ¿ya? Y si no se cumple, se transforma en una, queda invalidada como hipótesis y se transforma en una afirmación falsa. Si se cumple, que fue lo que ocurrió, y yo después examino qué es lo que tiene la cáscara del arroz, concluyo lo siguiente, que para reducir el beriberi en humanos hay que darle a la gente cáscara con arroz. Perdón, arroz con cáscara. Y si yo soy empresario y leo esto y soy el que cultivo arroz, bueno, no cultivo arroz, sino que vendo arroz, bueno, ya dejo de vender arroz sin cáscara y vendo arroz con cáscara, con la publicidad, ¿no es cierto?, entre medio, que si usted consume arroz con cáscara, se va a evitar el beriberi. Y si yo hago el análisis de la cáscara del arroz y detecto, ¿no es cierto?, que existe un complejo vitamínico que previene el beriberi, bueno, esa información me la compra una empresa farmacéutica que empieza a sintetizar el complejo vitamínico. De nuevo, si usted quiere evitar que la población, ¿no es cierto?, se gatille el beriberi, consuma la vitamina, qué sé yo, que estamos vendiendo en la cadena de farmacia. ¿Ya? Este es, ¿no es cierto?, un ejemplo clarito de hipótesis científica. Formular hipótesis científica no es tan fácil. Ustedes se dan cuenta que hay que tener toda una suerte de razonamiento lógico. Se parte de una observación que puede ser rutinaria. Pensemos en Newton, ¿no es cierto?, que aquí hay una exageración, que le cayó una manzana en la cabeza a Newton mientras dormía, una siesta, después de un buen almuerzo, regado con vino tinto, según cuenta la historia. Y el tipo se despertó asustado y vio ahí que la manzanita estaba a sus pies. ¿Y por qué se caen las cosas? ¿Por qué las manzanas caen? Pregunta. Y ahí el tipo, ¿no es cierto?, ya descubrió la ley de gravitación universal. Ese fue un descubrimiento, porque la ley estaba ahí. Ya. Ahora, la mayoría
de la gente que hace investigación en ciencias naturales sigue la aproximación experimental. Y esta aproximación experimental, ¿no es cierto?, parte de una observación, se formula una pregunta que tiene que tener un sustento lógico, se formula una hipótesis o más de una hipótesis, ¿no es cierto?, que tienen que tener un fundamento lógico, y se diseña un experimento que tiene que tener un fundamento lógico, de acuerdo a ciertas normas. Porque de otra manera, las conclusiones se declaran inválidas. ¿Y quién declara inválidas las conclusiones? Bueno, por un lado, la epistemología, ¿ya? Y por otro lado, otros investigadores. O las leyes. ¿Ya? Si esta investigación está relacionada con algo que termina en la justicia. Por ejemplo, si yo estoy haciendo este procedimiento y declaro, ¿no es cierto?, un medicamento que va a atender una enfermedad de manera eficiente, o sea, la gente se va a sanar, ¿ya? Y un grupo importante de gente, o sea, y eso sale al mercado y un grupo importante de gente lo compra, y no se produce lo que yo estoy diciendo, de acuerdo a los resultados de mi experimento, bueno, ya se declara falso, todo para atrás. ¿Ya? Y eso termina, para declararlos falsos, todo para atrás, no se termina en los círculos de los investigadores, aquí se termina en los círculos eh, legales. Por eso que, por ejemplo, la vacuna, bueno, hay varias empresas que están haciendo investigación de este tipo, ¿ya?, respecto a la vacuna, y se están asegurando, y los países que exportan la vacuna, que respaldan desde el punto de vista legal, como país, llamemos Estados Unidos, China, Canadá, que están respaldando la calidad de las vacunas, se tienen que asegurar, porque si un país como Estados Unidos vende vacunas que no sirven, se desprestigia el país, ¿ya?, en ciencia y tecnología. Y además que económicamente y comercialmente también se desprestigia el país, porque van a ir a comprar cuestiones. Es lo que ha pasado con algunos autos. ¿Ya? Algunos autos que han quedado mal diseñados y después aparece, ¿no es cierto?, mensajes en los periódicos, en la televisión, que el modelo tanto, ¿no es cierto?, hay que llevarlo al control mecánico porque tiene una falla. Y si usted tiene un accidente en ese vehículo, bueno, va a demandar a la empresa, o bien no va a comprar más vehículos de esa marca. Es por eso que nosotros, por ejemplo, tendemos a preferir, yo no sé si ha cambiado esto o no, pero tendemos a preferir los autos europeos respecto de los autos chinos, porque no estamos tan seguros de la calidad, ¿no es cierto?, de certificación de los vehículos chinos. Preferimos, ¿no es cierto?, auto, claro, un respaldo japonés, un respaldo británico, un respaldo norteamericano, qué sé yo, a uno le da confianza. Y eso en orden de muchas cosas. ¿Algún comentario? Bueno, hay tipos de hipótesis. Primero tenemos la hipótesis científica, o si ustedes quieren, en este caso, la hipótesis biológica. Esta es una hipótesis biológica, ¿ya?, o hipótesis científica. A partir de ella, nosotros hacemos un diseño experimental que tiene una hipótesis estadística, ¿ya?, donde la verificación de la hipótesis se establece en términos probabilísticos. Y tenemos la hipótesis de investigación, que es la hipótesis que
guía la investigación, que puede ser la hipótesis científica, que se transforma ahora en una hipótesis de investigación. Y ahora dentro de la hipótesis de investigación tenemos la hipótesis estadística, que nos ayuda a tomar la decisión respecto de si la hipótesis se verifica o no. Y la regla de decisiones es la siguiente, fíjense ustedes. Si la probabilidad de ocurrencia del fenómeno es mayor del 5%, entonces no hay diferencia entre los tratamientos. Esa es una regla de decisión. Entonces yo calculo la probabilidad de que haya ocurrido una diferencia bajo la hipótesis de que no hay diferencia. Si la probabilidad está sobre el 5%, yo concluyo no hay diferencia. Si la probabilidad es menor al 5%, yo calculo, si la probabilidad es menor que el 5%, entonces yo concluyo, decido que hay diferencias. ¿Ya? Y que por lo tanto estas diferencias se deben al factor, en este caso, la presencia de la cáscara en el arroz. Bueno, para eso hay toda una serie de cálculos matemáticos, ¿no es cierto? Un diseño experimental ad hoc, como se dice, a propósito. Porque, fíjense ustedes, el razonamiento dice lo siguiente, que A y B pueden ser distintos. Bien digo, que el efecto de A y B puede ser distinto solo por influencia del azar, no por influencia del factor experimental, solo por influencia del azar. Y yo calculo la probabilidad de que ocurra por azar, bajo la hipótesis de que no hay diferencias. Repito, si la probabilidad es mayor al 5% por azar, entonces yo digo no hay diferencia. El azar actúa acá. Si yo digo que hay una probabilidad inferior al 5%, entonces digo yo, el azar bien pudo haber actuado, pero la probabilidad de ocurrencia, la probabilidad de influencia del azar por azar es muy baja. Y yo me voy, ¿no es cierto?, por la hipótesis alternativa, que sí hay diferencia. Este es el razonamiento lógico, que lo vamos a discutir en la tercera unidad, porque no es simple. ¿Ya? El razonamiento lógico, como ustedes comprenderán, tiene un grado de dificultad intrínseca. Y aquí, más encima, están mezcladas las probabilidades, ¿ya? Dice en otras palabras, está mezclada la matemática y el diseño experimental. Bien, van a ser la una. Voy a quedar hasta acá para la próxima clase. Tenemos que meternos en el tema de las leyes y el tema de las teorías en ciencias naturales. Pero antes, vamos a echarle una mirada a los principios. Porque en algunas ocasiones el principio se hace sinónimo de ley, aunque no son necesariamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a entender nosotros, o espero que podamos entender nosotros, el principio de Arquímedes. ¿Por qué el principio de Arquímedes es un principio y no es una ley? ¿Ya? Pero eso lo vamos a dejar, chiquillos y chiquillas, para la próxima clase, porque me cansé y me imagino que ustedes, si me han seguido, deben estar también igualmente cansados.
que tengan una buena tarde. Volviendo a lo que dije al inicio, tan pronto tenga las pruebas revisadas, les voy a mandar, le voy a subir las notas. Ahora, espero tener una sorpresa agradable. ¿Qué significa tener una sorpresa agradable? Que se saquen buenas notas. Tener una sorpresa desagradable es que se saquen bajas notas o notas malas. Ya con un grupo tuve una sorpresa desagradable, se me subió la presión, etcétera, ya, porque no tuve los resultados que yo optimistamente esperaba. Yo estoy muy preocupado, créanlo o no, de un buen aprendizaje de ustedes, para hacerle buenas clases. Pero también el aprendizaje tiene que ser un aprendizaje, como dijo Edinson, un 90% o 99% de sudor y un 1% de talento. Y espero, ¿no es cierto?, que en el caso de ustedes, como dije, logremos, note lo que estoy diciendo, logremos buenos resultados. Los buenos resultados, insistió en otra oportunidad, dependen de un trabajo con calma, dedicado, organizado, de la guía de autoestudio, porque a ustedes les tiene que contar que las pruebas, ¿no es cierto?, están hechas a partir de un trabajo dedicado, organizado, pensado, reflexivo de las guías. Por algo es gestión del autoaprendizaje. Es como usted se las arregla, ¿no es cierto?, por supuesto con la ayuda mía, que no habría estado hablando casi 90 minutos, para lograr un buen aprendizaje. Bien, jóvenes, no los molesto más. Como dije, que tengan una buena tarde y nos juntamos el próximo martes. Voy a proceder a cerrar la clase.